Saludos y bendiciones para todos. Estamos de regreso acá con un nuevo mensaje de nuestra serie Nuestra identidad está en Cristo. Estamos en el penúltimo mensaje, nos queda solo uno para poder terminar nuestra serie y luego de esto vamos a empezar con una nueva serie, por supuesto. Pero estamos acá con el penúltimo sermón de nuestra serie. El título de nuestro mensaje para el día de hoy es Honra y Obediencia. Recuerden que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 del libro de los Efesios, todo es exhortación, todo es Pablo con un corazón pastoral a su audiencia, diciéndoles cómo ellos tenían que vivir su vida cristiana en su diario vivir. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu verdad, Señor, a los que la necesitan, a aquellos, Señor, que necesitan un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, Señor. Oro, Señor, por tu amada iglesia. Oro por mis amados hermanos que nos están viendo, que nos están sintonizando. Oro, Señor, que a lo largo, Señor, de toda esta serie, ellos hayan podido ver, hayan podido, Señor, nutrirse, Señor, de tu verdad y de tu palabra, Señor. Oro por ellos durante estos tiempos, Señor, de pandemia. Anímales, provéeles, cuídales, su salud, su familia, sus hijos, sus trabajos. En el nombre de Jesús, Señor, oro que este mensaje sea de mucho impacto y de mucha bendición para sus vidas. Edifica tu iglesia, Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 6. Durante estos 3 meses hemos estudiado todo el libro y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 hemos visto cómo el apóstol Pablo se pone ese ropaje de ese corazón pastoral para animar a sus lectores a que ellos vivan su vida cristiana de una forma muy sabia, de una forma muy centrada en Cristo. Y todo es exhortación, todo es requisito para cómo vivir. Y obviamente el mensaje de hoy no es la excepción. Vamos a estudiar desde el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Son 9 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a sus lectores. Por lo tanto, también nos lo está diciendo a nosotros que tenemos una Biblia en nuestra mano. Él dice, hijos, obedezcan al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es que está creando una cultura de obediencia. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es sembrando una semilla en ellos que produzca obediencia. Él les está animando a que se muevan en este ámbito, en esta atmósfera de obedecer. Primeramente, obedecer a sus padres en Dios. Porque si ellos se someten a sus padres o le obedecen a sus padres, es como que también lo estén haciendo con Dios. O si se someten a Dios, obviamente que se van a someter a sus padres o viceversa, porque se está hablando de una autoridad, de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, pero también de la autoridad de nuestros padres terrenales sobre nosotros. Tanto como Dios es nuestro Padre celestial, nuestros padres terrenales también tienen autoridad o tuvieron autoridad en nuestras vidas, pero una vez que nosotros crecimos, lo que tenemos que hacer nosotros es honrarles al obedecerles. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. No sean rebeldes o no sean que ustedes hagan lo que quieran. Obedezcan a sus padres en Dios. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo una vez más está mencionando acá la palabra padre. No es el primer mandamiento. Sabemos que hay una lista, están acá, lo pueden ver aquí en la pantalla, los 10 mandamientos. Pero el mandamiento de de honrar a tu padre y a tu madre no es el primero, es el número 5.
pero aquí el apóstol dice que es el que tiene promesa, el primero en tener promesa. Es decir, que desde el mandamiento 5 hasta el final se le atribuye a que esos mandamientos tienen promesa. Entonces por eso le está diciendo, pero es el número 5. Y no vamos a hablar mucho acerca de este versículo por la razón que es el versículo de nuestra aplicación. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo acá está diciendo básicamente lo que el Antiguo Testamento también está diciendo o ha dicho con respecto a la honra, con respecto a la obediencia. Y esto Dios se los dijo a su pueblo de Israel. A su pueblo de Israel, que ellos antes de entrar a la tierra prometida, ellos debían de obedecer a Dios y ellos debían de honrar a Dios con sus frutos, con sus bienes, con sus vidas, con su adoración, con todo lo que ellos tenían. Obediencia y honra era lo que Dios les dijo a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, de que Él les iba a demandar eso, que ellos, para que les fuera bien, tenían que obedecerle y honrarle. Lastimosamente, con el tiempo las cosas se pusieron muy complicadas y no fue tan así. Pero acá lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Pablo acá se los está diciendo a sus lectores. Honren a su padre y a su madre, obedezcan a su padre y a su madre. ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que tengan una vida larga, para que tengan una vida tranquila, una vida de gozo, para que tengan una vida fructífera y no entren en discordia. Y también Proverbios habla acerca de esto. El autor de Proverbios, cuando escribe el libro de los Proverbios, bueno, la primera parte, le escribe a su hijo. Y hay muchos proverbios que hablan acerca de esto. El autor diciendo, hijo, obedece a tu padre. Hijo, guarda, atesora estos mandamientos en tu corazón. Medítalos de día y de noche, porque es un grado muy honroso el hecho de obedecer a tu padre y a tu madre. Y así tenemos varias partes en el Antiguo Testamento cuando Dios está hablando acerca de la obediencia y de la honra para su pueblo. Y aquí Pablo se lo está diciendo a sus lectores, que para que ellos tengan una vida de bendición, para que ellos tengan una vida llena de orden, que obedezcan a Dios y también que obedezcan y honren a sus padres. Versículo 4. Y ustedes, padres, ahora el apóstol Pablo va con los padres, no con los hijos, sino que va con los padres. Pablo le está hablando a ambas audiencias, tanto como a hijos primeramente y también a los padres. Versículo 4 dice, y ustedes, padres, no provoquen en ira a sus hijos, no los provoquen a ira, sino críenlos en disciplina y en amonestación en el Señor. Esto es muy importante que ustedes, amada iglesia, lo puedan entender. ¿Por qué? Porque quizás las relaciones en la iglesia de Éfeso entre padre e hijo no era buena. No había esta cultura de honra, esta cultura de obediencia, esta cultura de sumisión entre hijos y padres, una buena comunicación entre padres e hijos. Y por eso Pablo les está hablando a ellos de esta manera. Él les está diciendo para que ustedes puedan tener una buena relación con Dios y una buena comunicación con Dios, tienen que hacerlo también con sus padres, porque de la forma como los padres, nuestra relación con nuestros padres es un reflejo de cómo tal vez pueda ser con Dios. Entonces acá Pablo les está diciendo, no los provoquen. Es decir, si tú vas a disciplinar a tu hijo, lo que tienes que hacer es hacerlo con amor, es hacerlo de una forma con medidas, porque muchos padres caen en el error de caer en el regaño áspero, y lo único que hacen a veces es oprimir a sus hijos y hasta llegan a caer en el abuso verbal, abuso físico y abuso emocional. Y esto es muy complicado porque una vez que los hijos son ya afectados emocionalmente o se sienten invadidos o abusados emocionalmente con sus propios padres, es muy complicado que haya una relación fluida con respecto a obediencia y a honra. Entonces acá los padres también
tienen que corregir a sus hijos con mucho amor, con mucha sabiduría, sin andarlos provocando todo el tiempo para que los niños o los hijos se sientan como sobrepasados por sus padres. Es muy importante lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Versículo 5. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. Ahora Pablo primero empezó con los hijos, después con los padres y ahora con los siervos. Es muy notable que él va como por partes de todo el grupo de la congregación de la iglesia de Éfeso. Primero a uno, primero al otro, primero al otro. Y recuerden que el tema de la serie es nuestra identidad está en Cristo. Y tanto como los hijos de la iglesia de Éfeso, también como los padres de la iglesia de Éfeso y el resto de la congregación de la iglesia de Éfeso, ellos tenían que encontrar su identidad en Dios. Ellos tenían que saber quiénes eran en Cristo por medio de estas cosas que Pablo les está escribiendo. Y acá en el versículo 5 les está hablando a los siervos, aquellos que quizás de alguna manera trabajaban para un amo, para una persona rica que quizás tenía tierras o que quizás tenía ganado o tenía muchas riquezas, y eran personas que trabajaban como mozos o quizás algunos hasta como esclavos para estas personas. Entonces Pablo les está diciendo, siervos, obedézcanle a sus amos, obedézcanle a aquellas personas que les dan trabajo, aquellos que trabajan diariamente con ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes les obedecen, van a ser de buen testimonio. Y esto a nosotros nos habla que también nosotros en nuestro trabajo, si tenemos un jefe, si tenemos a alguien que está por encima de nosotros, mostremos una buena actitud, mostremos un buen testimonio, seamos personas de buen testimonio, seamos personas con un testimonio irreprensible en nuestro trabajo. No seamos de ese tipo de empleados que responden, que son de carácter malhumorado, que andan estresados, que andan amargados todo el rato y las personas no quieren trabajar con ellos o no quieren trabajar con ustedes porque quizás hay este tipo de cosas. No seamos ese tipo de empleados. Seamos aquellos empleados que obedecen, aquellos empleados que sirven, aquellos empleados que tienen una buena actitud, que tienen un buen corazón. Pablo también nos habla a nosotros de cómo en el trabajo nosotros tenemos que ejercer y mostrar un buen testimonio gobernado por Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Este mensaje es para los siervos también. Aquí Pablo le está diciendo, no se hagan así como los vivos que andan trabajando para ganarse el favor de los dueños, el favor de los jefes. No trabajen solo para que los miren trabajando y después cuando ellos se van, ustedes ya no van a trabajar. No, no sean así. No anden trabajando para ganarse el favor del dueño o del jefe, para torcerle, para sacarle la vuelta a la compañía, a la empresa donde yo trabajo. Yo aquí paso el tiempo, me la tomo súper suave y así voy. No tengamos esa actitud porque no estamos reflejando a Cristo, no estamos reflejando a Dios, no estamos teniendo un buen testimonio si hacemos esto. Entonces Pablo acá les está diciendo a sus lectores que no lo hagan, que sean de buen testimonio, tanto en la casa como afuera de la casa, tanto en el trabajo como afuera del trabajo, tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Tener un buen testimonio donde sea. Eso es lo que Pablo está hablando. Y por supuesto también está hablando de un contexto de esclavitud, porque en la esclavitud romana, los esclavos no eran considerados personas, eran considerados herramientas de trabajo. Eran personas que no tenían voz ni mando, no tenían voto ni autoridad sobre tomar decisiones, sino que los jefes estaban sobre encima de ellos. Muy importante saber esto, que en el contexto en el cual la carta fue escrita es muy diferente al contexto en el que nosotros vivimos hoy, pero el mensaje es el mismo, muy importante. Así que no andemos trabajando solo para andar ganándonos el favor de los dueños, de los jefes o de donde sea que yo trabajo. No hagamos eso. Mejor tengamos un buen testimonio, seamos personas simples, personas íntegras, para que
nos vaya bien en nuestro trabajo. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo acá termina diciendo que lo hagan de buena voluntad, que sirvan de buena gana, que no que tengo que hacer horas extra, no que tengo que trabajar, no sé, el día sábado, tengo que trabajar, que no he tenido quizás tantos días libres. Mejor démosle gracias a Dios por nuestro trabajo. Démosle gracias a Dios porque por ese trabajo nosotros alimentamos a nuestra familia. Yo sé que es difícil trabajar 8 horas, a veces hasta 10 horas diarias. A veces toca quizás trabajar los fines de semana. Es muy difícil y la semana se pone muy larga, los días se ponen muy intensos, pero seamos agradecidos con el trabajo que Dios ha proveído, porque con eso podemos alimentar a nuestros hijos, con eso podemos suplir las necesidades de nuestra esposa, con eso podemos suplir las necesidades de nuestro hogar, pagar el arriendo, pagar la cuota de mi casa, no lo sé. Pero seamos agradecidos, hagámoslo de buena gana, como para Dios antes que para el jefe, como para Dios antes que para la empresa, como para Dios antes de subir a un puesto, como para Dios antes de ser visto de los hombres y de los compañeros de trabajo. Para Dios primero, como para Él primero. Avancemos, versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí Pablo está diciendo sea siervo, es decir, sea esclavo o no sea esclavo, sea lo que sea, lo que va a sembrar, eso va a cosechar. Oh, qué maravilloso. Qué maravilloso es ver lo que Pablo aquí está diciendo. Seas esclavo o seas dueño de tu empresa o tengas tu propio negocio o sea lo que seas, trabaje para el gobierno o no para el gobierno, estés de planta o no de planta, lo que tú siembres en tu trabajo, eso vas a cosechar. Si tú estás sembrando así, que flojera, que sacar la vuelta, que aquí, que allá, bueno, te van a pillar en cualquier momento y hasta puedes perder tu trabajo. Lo que siembras en tu trabajo, eso cosechas. Muy, muy importante. Versículo 9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Iglesia, pongan atención a esto, y yo quiero que, bueno, aquí va a aparecer en la pantalla. Primero, Pablo les habla a los hijos. Después, Pablo le habla a los padres. Después, Pablo le habla ¿a quién? A los esclavos. Después, Pablo les habla a los amos. ¿Se dan cuenta la escala que Pablo usa? Primero a los hijos, después a los padres, después a los empleados o a los esclavos y después a los amos, o sea, a los dueños. 4 tipos de audiencia y aquí están hijos, padres, empleados y dueños o jefes, lo que sea. Jefe, dueño o director, lo que sea, pero es para ellos. 4 tipos de audiencia. Primero, a los hijos les dice que obedezcan a los padres. A los padres les dice que traten bien a sus hijos. A los esclavos o a los siervos o a los empleados les dice que se comporten bien en el trabajo, que obedezcan a sus jefes, que obedezcan a sus dueños. Y a los dueños o a los jefes les dice que traten bien a los empleados. Y así va la cadena hasta que se va formando un círculo donde en este círculo se forma una cultura de honra, una cultura de obediencia. Dios mío, qué importante es. Qué importante es que lo hagamos como para Dios. Que obedezcamos y honremos a nuestros padres, que en nuestro trabajo nos comportemos como personas con un testimonio irreprensible. Y si tú eres un dueño de empresa, tienes empleados que trabajan para ti, trátalos bien. Refleja a Dios en tu trato hacia ellos. Muy importante lo que Pablo aquí está diciendo, que si estos 4 tipos de audiencias están adentro de la iglesia, él está diciendo un poco para ti, un poco para ti,
otro poco para ti y otro poco para ti. Como que cada grupo recibe su mensaje. Cada grupo recibe su exhortación. Pero vamos a volver al versículo 9. Dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Dios no hay acepción de personas. Miren de la forma como termina el apóstol Pablo acá, esta primera parte del capítulo 6. Para él no hay acepción de personas. El hijo no es más importante que el padre no es más importante que el hijo, el dueño o el jefe o el dueño de la empresa no es más importante que el empleado, el esclavo no es más importante que el amo, ni el amo más importante que el esclavo. Delante de Dios, nadie es más importante que nadie. Nuestra identidad está en Dios, no está en mi trabajo, no está de la forma como yo actúo, de la forma como yo miro, de la forma como me visto, cuánto gano, qué título yo tengo de lo que me gradué en la universidad, cuántas casas yo tengo, cuántos negocios tengo, cuántos ministerios he trabajado, cuántas escuelas he hecho, cuántos años tengo de estar en el ministerio, que si he plantado una iglesia, que si he plantado una base misionera. No, delante de Dios todos somos iguales. Y lo dice acá el texto, que delante de Él no hay acepción de personas. El mismo Dios es el Dios del Hijo, el del Padre, el mismo Dios es el Dios del esclavo, el mismo Dios es el Dios de el amo, es decir, el jefe o el dueño de donde tú trabajas, lo que sea. El mismo Dios es para todos. Muy, muy importante. Ahora vamos a volver al versículo 2, porque hemos terminado nuestra lista de versículos de nuestra porción para el mensaje de hoy. Dice, versículo 2, recuerden, aplicación, si puede aquí aparecer aplicación. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya dijimos que no es técnicamente el primer mandamiento, sino que es el mandamiento número 5. Pero del mandamiento número 5 hasta el 10 son los mandamientos que vienen, por decirlo así, incluidos con esta promesa. Y esto nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Pero el punto es, si nosotros volvemos al tema de nuestro mensaje, el título es honra y obediencia. Y lo que el apóstol Pablo aquí quiere hacer es generar, producir, sembrar, impregnar, no sé qué otro término puedo usar, enroscar, investir, una cultura de honra y una cultura de obediencia. Y esta cultura, estos principios y estos valores y esta costumbre, por decirlo así, de honra y de obediencia, Pablo quiere que sus lectores, es decir, los creyentes, los hijos de Dios, y también nosotros que somos hijos de Dios como iglesia, los tengamos. Que adentro de nuestra casa esté una cultura de honra y de obediencia. Que en nuestro trabajo haya una cultura de honra y de obediencia. Y que también adentro de la iglesia, entre todo el cuerpo de Cristo, entre toda la hermandad, los miembros, que haya una cultura de honra y de obediencia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y quiero hablar de 3 palabras para ya cerrar con nuestro versículo de aplicación. 3 palabras, 3 puntos que a lo que nos lleva lo que es la obediencia y la honra. Primero, bendición. Si nosotros vivimos, si nosotros desarrollamos, si nosotros practicamos una cultura de obediencia y de honra, automáticamente vamos a ser personas bendecidas. Y cuando yo soy bendecido, no me falta nada. Cuando yo soy bendecido, mi hogar es bendecido, mi familia es bendecida, mis hijos son bendecidos, mis finanzas son bendecidos, mi trabajo es bendecido y yo gozo de las bondades de Dios. Yo gozo de las bondades que Dios me da cada día, porque soy bendecido. Nuestro segundo punto es orden. Hay orden. Cuando hay en mí una cultura de honra y de obediencia, hay orden.
Hay orden en mi vida, hay orden en mi interior, en mi corazón, en mis sentimientos, en mi mente, en mis pensamientos y en mi espíritu, en todo mi cuerpo y mi ser. Hay orden. No hay pecado, no hay inmoralidad, no hay envidia, no hay celos, no hay nada de eso. Hay orden en mi casa, hay orden en mis hijos, hay orden en mi matrimonio, hay orden en mi trabajo, hay orden adentro de la iglesia, hay orden. Qué maravilloso es vivir en orden. Qué lindo es poder entrar a tu casa y ver que todo está ordenado. Qué lindo es llegar a tu trabajo y ver que todo está ordenado. Qué lindo es tener un ministerio ordenado. Produce una cultura de orden y de obediencia y de honra, y tendrás orden en todas las áreas de tu vida. Nuestro tercer punto es paz. Paz. Si tú generas una cultura de honra y de obediencia, eso te llevará a la bendición, la bendición te llevará al orden y el orden te llevará a la paz. Vas a disfrutar de una paz profunda, de una profunda paz que solo Dios te puede dar. Paz en el corazón, paz en el matrimonio, paz en los hijos. No vas a andar estresado, no vas a andar amargado. Bueno, es normal estresarse y amargarse, pero va a ser de una forma diferente, una forma mínima. No va a ser algo diario todos los días, porque todo es un caos. No, paz. Sin enojos y sin contiendas. ¿Por qué? ¿Por qué paz? Porque hay orden. ¿Y por qué hay orden? Porque hay bendición. ¿Y por qué hay bendición? Porque hay honra y obediencia. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que Pablo le está diciendo a su audiencia. Obediencia y orden. Y si ustedes si ustedes se mueven, si ustedes siembran una cultura de de obediencia y de honra, tendrán bendición, tendrán orden y tendrán paz. Querida iglesia, quiero decirles lo siguiente: siembren una cultura de obediencia y de honra. Primeramente a Dios, a los padres, a tu familia, a tu matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, y así, y vas a tener bendición, vas a tener mucha paz, y vas a vivir una vida de orden. Ese es el mensaje, esa es la aplicación para el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso mensaje, un mensaje práctico, un mensaje de exhortación, pero para el diario vivir. Señor, ayuda a tu iglesia bíblica cristiana acá en Pichilemu, en Chile, a que ellos generen, para que ellos siembren una cultura de obediencia y de honra. Y debido a eso, tendrán bendición, tendrán orden y tendrán paz. Obediencia y honra a ti, Señor, sobre todas las cosas, a tu palabra y a tus mandamientos, y de allí la escala continúa hacia abajo, hacia la familia, hacia los padres, en la iglesia, en el trabajo, a los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, yo oro para que Iglesia Bíblica Cristiana genere una cultura de obediencia y de orden. Ese es el mensaje. En el nombre de Jesús, oro que caiga en buena tierra y que produzca mucho fruto. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo sermón. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.